Guiando. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 28, versículos del 18 al 20. Estamos en nuestra clase acerca de plantación de iglesias, plantación bíblica de iglesias. Es un tema que estamos estudiando, considerando ese mandato del Señor hacia su pueblo. Y la semana pasada iniciamos considerando que ese está en el propósito eterno del Señor, la salvación de los elegidos y la forma de hacerlo. Y hoy vamos a considerar Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Leo para ustedes. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No terminaremos de considerar hoy todo este pasaje, pero trataremos de avanzar hasta donde se pueda. Bueno, en el contexto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él dice estas palabras. Este pasaje ha sido llamado la Gran Comisión, y es que el Señor comisiona o envía a su iglesia para que lleve el Evangelio, y no lo ha dejado en las manos de los ángeles, no lo ha dejado en las manos de los gobiernos, de las instituciones o de alguna nación en especial. Lo ha dejado a su iglesia. Comenzaremos entonces con la autoridad y la gloria de Cristo en la iglesia que lleva el Evangelio. En Daniel capítulo 7, versículo 14 dice lo siguiente: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esas palabras proféticas se refieren a nuestro Señor Jesucristo como aquel que tiene toda autoridad y tiene todo poder. Jesucristo ha resucitado de los muertos. Era algo que había sido anunciado. Vamos a buscar Hechos capítulo 2, versículos 29 al 36. Hechos 2. Voy a leer para ustedes. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Hijo de Dios, Jesucristo, ha vencido el poder de la muerte. No ha tenido efecto sobre él. Ha mostrado a sus discípulos las marcas de la cruz y ha traído la paz para su pueblo. Cristo ha logrado eterna redención para su pueblo, cumpliendo su promesa. Él salvaría a su pueblo de sus pecados. El Padre se ha complacido en el Hijo porque cumplió su voluntad y ha realizado ese propósito eterno que estaba dispuesto para la redención. En este pasaje que nosotros vemos aquí, Pedro predicando, dice: el Señor le ha hecho, Dios le ha hecho Señor y Cristo toda potestad, toda exaltación, toda autoridad. Y hago una pregunta:
¿acaso Cristo ya no tenía toda autoridad? Porque dice, toda potestad me es dada. ¿Acaso? ¿O era posible que Cristo no tuviera ya autoridad y que no fuera Señor y que no fuera Rey? Claro, Él es Rey y Señor y ha sido Señor y Rey, poderoso, creador y sustentador de todas las cosas. No hay nadie como Él. Él es Dios. Jesucristo realizó todo su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Y todo estaba dispuesto para que cumpliera su misión como el único mediador entre Dios y los hombres. Pero recordemos, en el contexto de lo que está hablando el apóstol Pedro, Cristo había sido matado por estos hombres malvados. Estos hombres que nunca reconocieron a Jesucristo como el mediador. Recuerden que le blasfemaron. Recuerden que nunca quisieron aceptarlo como el Hijo de Dios. Fue humillado. Fue ofendido por aquellos que eran su propia nación. Entonces, Cristo, al ser resucitado, demuestra a todos los hombres y mujeres su potestad y principados, que Él era el verdadero Mesías que había sido prometido, y era más que un hombre ordinario. Era más que aquel hombre que era hijo de María y de José. Era verdaderamente el Hijo de Dios, Señor y Cristo. El Hijo Eterno tomó forma de siervo, se le dio un cuerpo, y su divinidad y humanidad fueron unidas en la persona del Señor Jesús. Ahora resucitado por el poder del Padre, no vio corrupción, sino que como Hijo fue exaltado al ser resucitado y ocupar el lugar que le pertenece a la diestra del Padre. Señor, ¿por qué? Porque Él es Dios. El Cristo prometido, el creador de todas las cosas, aquel que sufrió el castigo por la culpa de su pueblo. Cristo se humilló en la forma en que vino a este mundo, en su nacimiento, en todo su ministerio fue humillado, en la muerte vergonzosa de la cruz, pero ahora en la resurrección Cristo es exaltado. En el contexto de ese Cristo exaltado, de ese Cristo resucitado, es que Cristo dice, toda potestad me es dada. Toda potestad me es dada. No hay nadie con este reconocimiento en el mundo. No hay nadie que pueda, o se le puedan dar los honores de Señor y Cristo, solamente a Jesús. Ningún general, ningún presidente, ningún filósofo, los hombres más ricos del mundo, los hombres más inteligentes en cuanto al conocimiento humano, los que pudieran tener más logros en el deporte, en las ciencias, en reconocimientos a nivel humano, en los reyes que hayan podido conquistar reinos que sus ojos ya no alcanzaban a ver. Nunca nadie ha tenido este título. Le pertenece solo al Señor Jesucristo, Señor y Cristo. Aquel que ha vencido la muerte. No hay nadie, solamente Él. Él dio su vida y la volvió a tomar. Pero también al mismo tiempo fue resucitado por el Padre. Cristo venció el imperio de la muerte y libró a su pueblo del temor de la muerte, de que estaban sujetos a la servidumbre por el pecado. Nosotros además vimos la semana pasada que Cristo es fiador de un mejor pacto, por el cual está unido a su iglesia, su sangre, su sacrificio en la cruz, pagando la culpa, muriendo en lugar de los suyos, presenta a los suyos sin mancha y justos delante del Padre. Eso hace a la iglesia que le honre. Hace mucho tiempo yo recuerdo que le pregunté a un hermano, en Mateo 28, ¿cómo y de qué manera está la gloria de Cristo ahí? Bueno, me dijo, usted tiene que mirar el versículo 18. Toda potestad me es dada. Es el Cristo glorioso que ha resucitado. Y la iglesia de Cristo lleva ese mensaje del Cristo glorioso. El Cristo resucitado. Ese Cristo resucitado hace que esta iglesia lo honre y le alabe. Nosotros estamos aquí. Cristo resucitó un día domingo y le estamos alabando. Y le estamos exaltando. Él es glorioso para su iglesia. Y la iglesia es gloriosa porque Cristo es glorioso su cabeza. Por lo tanto,
debemos llevar este mensaje del Cristo Todopoderoso. Vamos a buscar Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Bueno, nosotros sabemos que en este día estamos haciendo memorización, ¿verdad? Y estamos por aquí en este verso, en el versículo 5, pero si nosotros consideramos todo el capítulo 3, vamos a ver cómo ese propósito de Dios se da en la salvación de los hombres. Dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 8, Pablo hablando, dice, y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de quién, dice ahí, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Si nosotros vamos un poquito más adelante, versículo 20 y versículo 21, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. La iglesia de Cristo debe anunciar las glorias de nuestro Señor. Toda potestad me es dada. Anunciamos al Cristo resucitado. La iglesia glorifica a Cristo cuando lleva entonces el mensaje del evangelio al mundo. También en Mateo capítulo 28, donde estamos en nuestro pasaje, podemos volver ahí. Mateo 28. Dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Esto está hablando de la autoridad de nuestro Señor y su soberanía. Esta frase se usa muchas veces para referirse a Dios como dueño de todo, como aquel que entonces no tiene límites en su poder. Es el mismo que hizo todas las cosas y que las sustenta por la palabra de su poder. La autoridad de la iglesia, hermanos, la autoridad de la iglesia para llevar el evangelio no está en sí misma. No está en que sus ministros son muy preparados. No está en que son muchísimas personas. No está en su antigüedad, porque una iglesia tiene 100 años. No, la autoridad de la iglesia para llevar el evangelio está en Jesucristo, que Él es dueño de todas las cosas. Es su poder. Es importante también recordar que en esta autoridad de Cristo sobre todas las cosas ha dado dones a su iglesia y le ha provisto los recursos para realizar esta labor. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 8 y 12. Efesios capítulo 4, versículos 8 al 12. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también ha descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Cristo glorificado, que tiene toda potestad, ha dado dones a su iglesia para realizar la labor que le ha mandado. También en esta autoridad de toda potestad me es dada, debemos de recordar que Cristo es dueño de todas las cosas, de todas las personas. En su mano están, y aún también los impíos. Nosotros recordamos que Él usa medios secundarios.
Usó a Herodes, usó a Pilato, usó a los gentiles, usó al pueblo de Israel. Y nunca la voluntad del Señor fue frustrada. Él quita reyes y pone reyes. Determina los tiempos de los hombres y su habitación. Él es dueño de todas las cosas, de todas las personas. Y no hay nadie quien pueda detener su mano. Él atrae a los suyos a sí mismo y ellos le servirán y le seguirán. Ese es el Cristo glorioso, soberano y exaltado. Y la iglesia debe considerar esto muy profundamente en la labor de proclamar el Evangelio, porque esto glorifica a Dios. Entonces, la iglesia en primer lugar va en la autoridad de aquel que venció la muerte, el Cristo resucitado. Ese Cristo que está a la diestra del Padre. Entonces proclamamos la gloria del Hijo, del Cristo crucificado y resucitado. En segundo lugar, es un privilegio y una responsabilidad ser llamados a cumplir la labor a la que es llamada la iglesia. No debe de posponerlo, no debe de evitarlo, porque es no querer que Cristo sea conocido en todo lugar. La iglesia es llamada a proclamar ese propósito eterno de salvación, de salvar a un pueblo a través de los tiempos. Es el plan de redención. ¿Y eso qué hace? Eso glorifica a Dios. En tercer lugar, la iglesia de Cristo no ha sido destruida ni lo será, pues el poder está en Dios. No en su propia autoridad. Esto glorifica al Señor para que la alabanza sea para Dios y no los hombres. Esta potestad del Señor da esperanza y consuelo a su iglesia porque descansa en las manos de aquel que todo lo puede. Y en cuarto lugar, esta autoridad de Cristo es aquella por la cual Él edifica su iglesia. La iglesia no está sustentada en las manos de los pastores. Si esta iglesia estuviera sustentada en las manos mías, de Eduardo, de Alexander o de Ronnie, ya hubiera caído. Pero está sustentada en las manos del Señor. Toda potestad me es dada. Es la roca firme. Dice el Señor, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Cristo asume para sí mismo la responsabilidad como Hijo de Dios de edificar su iglesia. Y es un consuelo y descanso para la iglesia de Cristo. En segundo lugar, vamos a hablar de la gran comisión, la iglesia que lleva el Evangelio. Entonces, seguimos avanzando en el versículo 19, dice, por tanto, id. Antes de ir tenemos un por tanto. Ese por tanto está, como dijimos, basado en la autoridad y el poder de nuestro Señor. Porque Él ha hecho posible la salvación, entonces debemos de ir. Cristo no falló en su misión, logró lo determinado. Entonces la iglesia va a un mundo perdido y sin esperanza. Entonces vamos a ver qué nos dice este id. Y hice varias anotaciones en relación a este id. En primer lugar, este id es un llamado imperativo. ¿Qué es imperativo? Ese imperativo significa que no es una sugerencia, que no es una recomendación. Les recomiendo que si pueden, vayan. Sería bueno que consideraran en algún momento de su vida que si pueden y les sobra el tiempo, vayan. ¿Qué dice? Es un id imperativo. No debe de retrasarse. Vamos a buscar Hechos capítulo 10, versículos 39 al 43. Hechos 10. Está hablando el apóstol Pedro. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Versículo 42. Y nos recomendó. ¿Cuál es la palabra que aparece ahí? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos
que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Vayan y proclamen la autoridad del Cristo resucitado. Nos mandó, dice. Los apóstoles les quedó muy claro que era una orden del Señor. Y si el Señor dice, hay que ir. Punto. Entonces este llamado es un llamado imperativo, es un llamado directo y urgente a la iglesia de Cristo. No debe posponerse. Que la iglesia tiene todo lo necesario para ir en el poder de Cristo. Tiene todo lo necesario. Este id es un id a través de los tiempos. Miren, no ha habido un tiempo bueno para la iglesia de Cristo. Usted sabe que hay gente que dice, ay, es que antes la gente era como más buena y más, ¿verdad? Usted ha escuchado gente que dice así. El apóstol Pedro, y en las escrituras encontramos que ellos declaran a una generación corrupta, a una generación de mal corazón, a una generación que rechaza a Dios. Nunca ha habido un tiempo bueno para la iglesia. Estamos en un mundo malo. Entonces vamos a esperar algún tiempo de paz y tranquilidad para que entonces, mire, vamos a esperar que se vaya la pandemia para que entonces proclamemos a Cristo. No, este es un id a través de los tiempos, de cualquier tiempo. No ha habido un tiempo bueno, podríamos decirle, para que la iglesia de Cristo haga su labor. Siempre han sido situaciones difíciles que la iglesia lleva el mensaje de Cristo. Vamos a buscar 1 de Tesalonicenses 1, versículos 5 al 8. 1 de Tesalonicenses 1. Versículos 5 al 8. Dice así, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. En medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones, la iglesia de Cristo proclama el evangelio. Es interesante que la iglesia es llamada a llevar este evangelio hasta el fin de los tiempos. Como dice el Señor en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así dice la palabra del Señor. Este evangelio debe ser llevado a través de todos los tiempos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también no asumen que vengan. El Señor no le dijo a la iglesia, quédense reunidos y esperen que los impíos vengan a ustedes. No dijo así. Él dice, vayan. El llamado es a ir a los perdidos, como el Señor fue a buscar las almas perdidas. No podemos esperar que a las personas les nazca venir, porque no pasará así. Romanos capítulo 3, versículo 11 dice que no hay uno que busque a Dios espiritualmente. No hay justo ni uno. Los hombres naturalmente no buscan a Dios. Todos tenemos la misma característica de Adán. ¿Qué hacemos? Nos escondemos de Dios. A su llamado nos escondemos. Dios, por su gracia, es que sale a nuestro encuentro y nos llama y nos saca de donde estamos. Es por su gracia y misericordia. Si no, no habría esperanza para nosotros. De Dios es la iniciativa. Él es el que dice a los hombres, buscadme y viviréis. De Dios es la iniciativa, no es del hombre. Por tanto, el Señor dice, vayan. Vayan a ese mundo. Vayan a ese mundo perdido.
Vayan considerando que es algo urgente. Vayan considerando que esas almas van para el infierno y que van a enfrentar el juicio de Dios sin un mediador. Consideren esto algo urgente. Vayan. No esperen que vengan. Vayan a ellos. Las palabras del apóstol Pablo son muy claras en este sentido. Buscamos Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 14 al 15. Dice, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Enviados. Deben de ir. Es un llamado urgente. También, este es un id para la iglesia. Es un id para la iglesia. Aunque es un llamado que involucra a todos los salvados, todos los que han sido salvados por la gracia de Dios, que han recibido la misericordia del Señor, es una labor para la iglesia, la labor de hacer discípulos, la labor de bautizarlos, de enseñarles todas las cosas y mantenerse fieles hasta la segunda venida del Señor Jesucristo está en el contexto de la iglesia. Vean qué importante esto. Gracias a Dios por los estudios bíblicos. Pero nuestra esperanza no es que se queden como estudios bíblicos. Nuestro llamado es que esas personas que asisten a los estudios bíblicos se unan a iglesias. Aquellos que han sido salvados. No es hacer como muchas iglesias que se mantienen por años ahí como una especie de grupos sin una identidad de iglesia, porque no hay una buena eclesiología. No hay un buen entendimiento, y de eso estaremos hablando más adelante. La iglesia de Cristo está llamada en el contexto de establecer iglesias. No de que usted se quede en su casa solo. No es ese sentido. La salvación es algo personal, pero la edificación de su vida es algo comunitario. No puede ser algo que se queda para usted nada más. No somos llamados a establecer instituciones de beneficencia o instituciones educativas o empresas para fomentar la economía. Y aunque esto no es malo en sí mismo, el llamado de la iglesia es a establecer otras iglesias. Es un llamado corporativo. La iglesia como cuerpo del Señor, como columna y baluarte de la verdad, está llamada a esta labor. Y nosotros haremos un estudio más profundo de esto en el libro de los Hechos. Haremos un recorrido en próximas lecciones acerca de esto. Es un llamado entonces, que quede claro, a la iglesia, como iglesia. Este es un id en el poder del Espíritu Santo. La iglesia no está sola en esta labor de ir. Cuando el Señor dio esta comisión, no los dejó solos. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia no está sola en este ir, está acompañada y se le ha dado poder en el Espíritu Santo. Entonces la iglesia lleva el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que la iglesia fue capacitada para llevar el mensaje glorioso de Cristo. Vamos a buscar Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice:
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. También leo para ustedes 1 Corintios 2:4. El apóstol Pablo hablando dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La iglesia no va sola. Cuando llevamos el mensaje de Cristo, es en el poder del Espíritu Santo. Qué consuelo, qué fortaleza para la iglesia saber que no es por sí misma. Entonces, por medio del Espíritu Santo, que la iglesia es establecida, unida, fortalecida, gobernada y guiada. Sin la labor de Él sería imposible hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y finalmente en este id, escribí que es un id obediente al Señor. Vemos que la iglesia del primer siglo, que los apóstoles fueron fortalecidos y se les dio el valor para enfrentar las amenazas, las tribulaciones, las angustias, las cárceles, los viajes lejanos. Cada uno tiene que, como hijo de Dios, proclamar este mensaje. Como iglesia debemos llevar ese mensaje y plantar iglesias. Y esta iglesia tiene la bendición también de, una vez al mes, regularmente vamos a algunos lugares a llevar el evangelio en las comunidades aquí cercanas. Y les digo que solamente en el poder de ese Señor es que nos da valentía para a veces enfrentar situaciones difíciles. Y los que han ido saben las situaciones que a veces uno pasa. Y a veces uno piensa que va a terminar con un golpe en la cara. O que va a terminar amenazado. Uno no sabe. Pero es el Señor que lo hace a uno valiente para hablar el evangelio de Cristo. Es el Señor que lo fortalece para esta labor. Así los discípulos de Cristo, así los apóstoles del Señor fueron y llevaron este mensaje, atravesando distancias larguísimas, sabiendo que iban a ser amenazados, que iban a pasar cárceles, que iban a pasar muchas situaciones. Vamos a buscar Hechos capítulo 5, versículos 28 y 29. Hechos 5, versículos 28 y 29. Y yo personalmente creo, como dice la Biblia, que un verdadero cristiano no puede avergonzarse de Cristo. Porque si uno se avergüenza de Cristo y de llevar su mensaje, Él se avergonzará de nosotros. Hechos 5, 28 y 29 dice: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hay una amenaza ahí. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Es obedecer a Dios. Necesitamos esa valentía para llevar el evangelio en medio de este mundo, en medio de trabajos y empresas que muchas veces puedan llegarnos a enfrentarnos para que no hablemos de Cristo. Este mundo cada vez va más de mal en peor, buscando rechazar al Señor Jesucristo. En tercer lugar, la plantación de iglesias en la gran comisión. Entonces vamos a Mateo capítulo 28, nuevamente. Mateo capítulo 28. Dice: por tanto, id, dice, y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos. El original en griego, ahí aparece algo como habiendo ido, haced. Así es como más o menos podría leerse. Lo primero que notamos es esta orden del Señor a hacer. Es interesante. ¿Puedo yo hacer cambiar la voluntad de alguien? ¿Quién es el único que puede hacerlo? Solo Dios. Dios es el único, por medio de su Espíritu Santo, que puede convencer de justicia, de juicio, de pecado. Solo el Señor puede hacer esto.
Solo el Señor puede hacer que una persona nazca de nuevo. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa hacer discípulos? ¿Qué entendieron los apóstoles de esa orden? Este hacer tiene que ver con un cambio de mente y de corazón que solo en primer lugar puede ser hecho por Dios. Este hacer entonces es una confianza en que al dar el mensaje del Evangelio en el Espíritu Santo y en la voluntad del Señor, Él cambiará de la vida de las personas según su misericordia. Es una confianza en Dios y no en nosotros mismos. No serán personas que solamente oirán el mensaje, sino serán personas que tendrán un cambio radical en sus vidas por el poder de Dios. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, un seguidor de un maestro, un matetes, podríamos decirlo así en griego. En este caso, un discípulo o un seguidor del Señor. Vamos a buscar Lucas 14:27. Lucas 14:27. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Debe morir a sí mismo y seguir a Cristo. Lucas 14:33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Una renuncia a toda confianza personal para seguir al Señor. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Y así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es alguien que debe permanecer en el Señor. La iglesia no está llamada a hacer personas moralmente mejor. No está llamada a eso. No está llamando a personas para que se sienten muy activas. No está llamando a personas porque tienen una habilidad en el mundo ahí con algún instrumento y entonces venga para que ahora lo haga en la iglesia. No, está llamando a ser discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Vamos a buscar Hechos capítulo 6, versículos 1 y 2. Hechos capítulo 6, versículos 1 y 2. Es así como fueron reconocidos los que creyeron en Cristo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron ¿a quién? A la multitud, vean, de los discípulos, todos aquellos que pertenecían a la iglesia, todos aquellos que habían sido salvados por la gracia de Dios. Capítulo 9, versículo 1. Hechos 9:1. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte ¿contra quién? Contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote. Entonces nosotros debemos hacer una diferencia, ¿verdad? Vamos a recordar que en un sentido cercano, Cristo llamó a sus apóstoles discípulos, pero en otro sentido más amplio, habla así, o se habla así en la Biblia de todos los creyentes. La iglesia tiene un llamado a predicar el evangelio, a decir a las personas que Dios manda que le sigan, que se arrepientan y crean. Personas que demuestran que sirven y siguen al Señor, que sean conformadas a la imagen de Cristo. No es el llamado de Cristo a la iglesia para que vayan y solucionen todos los problemas económicos, familiares o de salud de las personas. Es que sean discípulos de Cristo. Y la pregunta, porque ya estamos terminando nuestra clase, ¿es usted un discípulo de Cristo? No es si es un asistente a este culto. ¿Es usted un discípulo de Cristo?
Pregúntese, ¿sigo yo a Cristo? ¿Cuántos llegan a iglesias y permanecen por años y nunca se les ha confrontado con esta realidad? Dado que solamente ellos forman la iglesia. Creo que con estas palabras del Señor deja claro que no se trata de meras confesiones sentimentales o de una oración o de levantar la mano para que digamos que alguien ya es discípulo de Cristo. Debe realmente morir a sí mismo, debe seguir a Cristo y servirle. Muchas iglesias piensan en esto del discípulo o que ya hacen una persona discípulo porque recibió un curso de 12 lecciones de discipulado, ya es discípulo. No, toda la vida seguimos siendo los discípulos de Cristo y todos los días venimos aquí como discípulos a los pies del Maestro para aprender. Esa labor nunca se acaba. Seguiremos siendo discípulos del Señor por toda nuestra vida, a los pies del Maestro. Nunca se deja de aprender. Todo creyente en Cristo debe ser su discípulo y tenerlo a Él como maestro, siendo obediente, uniéndose a una iglesia donde se ha enseñado en la doctrina de Cristo.